Hoy en Salud Integral abordamos una de las enfermedades más dolorosas que existen, la neuralgia del trigémino. Quizá no han oído hablar de ella, pero es un mal que aqueja a muchas personas y que de alguna manera tiene un tratamiento complicado, pero para eso hemos traído un auténtico especialista como es el doctor José Luis de Córdoba, especialista en medicina del dolor, que nos va a explicar qué debemos saber, doctor, de la neuralgia del trigémino. Pues es buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo. Como usted dice, como tú dices, es una enfermedad que viene a ser como la persona experimenta como un rayo, una deflagración intensísima en una parte de la hemicara. Casi siempre es en el mismo lado. En casos muy especiales, en esclerosis múltiple, en enfermedades neurológicas, puede ser bilateral al cabo del tiempo, pero es una rareza. Lo normal es que cuando tengas una neuralgia del trigémino sea en un lado en una zona de la cara y de una forma tormentosa, paroxística, episódica, y entonces es una crisis que dura pocos minutos, pero de una intensidad tal que realmente te deja, anonadado, ¿no? Realmente hemos de explicar bien exactamente, porque esto no es un dolor normal, esto es un dolor grave y muy incapacitante, y explicar un poquito, de alguna manera, cómo es el nervio trigémino, por qué de alguna manera se produce esto, porque esta es una enfermedad que además desde hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, se sabe por qué sucede, ¿no? Porque antes no se conocían bien exactamente las causas. Sí, se sigue sabiendo, se sigue desconociendo una parte de... Una parte, pero se siguen... ahora en fecha reciente, por ejemplo, he leído otro artículo en que profundiza sobre las causas de la neuralgia, que luego hablamos, y descubre que no todas se deben a un vaso, a una arteria que apriete el nervio trigémino dentro del cráneo, sino que otras se deben a que el orificio por donde salen las ramas de ese nervio puede estar comprimido, como pasa con neuropatías compresivas del nervio mediano, el túnel carpiano tan conocido. Pero bueno, la neuralgia del trigémino es una enfermedad que se conoce desde la antigüedad. Avicena ya la describió un proceso muy similar y que los historiadores de la medicina consideran que él ya conoció pacientes con neuralgia del trigémino, ¿no? Y a lo largo de los siglos ha sido, ya en la literatura más reciente, en 1900, ya empieza a describirse sus características. Lo que decíamos que es episódica, que la persona cuando tiene esa crisis no puede hablar, no puede comer, porque cualquier estímulo, movimiento de la lengua o movimiento del labio dispara ese nervio trigémino. El nervio trigémino quiere decir en griego cangrejo, porque tiene tres ramas. Tres ramificaciones. Tres ramificaciones. Una va a la frente, otra va al ojo, frente-ojo, otra va al pómulo y labio superior y otra va al labio inferior y la barbilla. Entonces, toda esa zona sensorialmente es el tacto, la temperatura, todo lo recoge ese nervio, que es un nervio que está dentro del cráneo, ¿no? Entonces, ese nervio, por motivos diversos, sufre una despolarización, o sea, una actividad eléctrica anómala, igual que se puede tener en una migraña, que de pronto es un estímulo explosivo. Pues de la misma forma, ese nervio se excita y genera esa deflagración eléctrica que algunas personas experimentan como si una taladradora les entrara por el globo ocular o por el labio superior, etc. Le iba a decir que para que de alguna manera la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pueda entender la magnitud del dolor, que le llegan a llamar la enfermedad del suicidio. Sí, desgraciadamente a lo largo de la historia de la medicina ha habido casos de personas que no han podido soportar más este dolor y se han quitado la vida, pero a Dios gracias, hoy en día todo eso es, pues como decimos, forma parte de la historia de la un poco de la
de la etiqueta que lleva esta entidad, ¿no? Desde luego. Vamos a hablar un poco de lo que hay que hacer ante cualquier enfermedad, su diagnosis adecuada, saber exactamente que estamos ante esta enfermedad y no ante otras, porque es cierto que también a veces se puede confundir con otra afectación de nervios dentales, de nervios, ¿no? Esto sucede también. Eso sucede mucho. De hecho, se considera que 2/3 de los pacientes que tienen una neuralgia del trigémino, antes de que se les diagnostique, se les han quitado piezas dentarias, pensando que el mal estaba a pesar de que no haya una patología, ¿no? Pero 2/3, o sea, un 70%, un 65-70% de los pacientes pasan por esto. Cuando se les quita la muela o el diente que sea, pues no obtienen ningún alivio y muchas veces empeora el proceso, ¿no? Sí. Entonces hay que... También hoy en día todos los estomatólogos, odontólogos están muy formados y ya saben detectar una neuralgia del trigémino, que el diagnóstico es clínico, es a base de un interrogatorio en que descubres que es una neuralgia del trigémino. Se puede confundir con otras enfermedades, pero si haces las preguntas adecuadas no hay ningún género de duda. Perfecto. Hablábamos antes de las causas de esta enfermedad, que pueden ser diversas, variadas, algunas las conocemos, otras no. Vamos a ver las más frecuentes. Las causas más frecuentes, una de ellas es la idiopática, es decir, de causa desconocida. Se investiga al paciente y el paciente no tiene nada que justifique ningún mecanismo que provoque ese dolor. Eso casi pasa casi en el 50% de la gente con neuralgia del trigémino. En el otro, digamos, en la otra mitad, existe como causa el que una arteria cerebral golpea con su pulso el nervio trigémino. ¡Ostras! Y entonces esa percusión interna, autónoma, irrita ese nervio, como si en el hueso de la música te estuvieras dando. Todo el rato, sí, fuerte. Eso es una de las causas más frecuentes y por eso uno de los tratamientos clásicos que describió Janetta y que ha dado pues luz y salida del túnel a muchos humanos es la operación de Janetta. Janetta fue un neurocirujano americano que descubrió que entrando dentro del cráneo y separando la arteria del nervio trigémino, ya está. Sí, eliminabas las crisis neurálgicas, porque la neuralgia del trigémino son crisis. Es decir, que llega un periodo que a lo mejor tienes una serie de crisis y luego, de forma mágica, misteriosa, dejas de tener dolor. Claro. Y entonces a lo mejor pasan meses o incluso puede pasar años. No es lo habitual porque es una enfermedad que tiende a la recurrencia, pero puede suceder que de modo fortuito y desaparezca el dolor, ¿no? Otro de los problemas, por ejemplo, que también lo justifican, es esos orificios que decíamos, que sean estrechos y el nervio trigémino esté de algún modo estrangulado en alguno de estos pequeños orificios por donde las ramificaciones del nervio trigémino llegan a la cara. Serían las dos causas más globales, ¿no? Entiendo. Vamos a hablar del tratamiento. Primero entiendo que habrá una cierta medicación que se pueda suministrar, sí, pero después están las técnicas percutáneas que quiero que nos lo explique usted bien. Sí, las técnicas percutáneas son técnicas mínimamente invasivas. El paciente... básicamente hay dos técnicas. Una es la clásica de la radiofrecuencia, que empezó en los años 40, 50, es cuando se hizo muy popular, porque quemando con la energía eléctrica de la radiofrecuencia el nervio trigémino, entrando por uno de esos orificios y con control radiológico hasta llegar al nervio trigémino, quemabas esa zona que estimula, que desencadena el paroxismo, ¿no? Es la termocoagulación por radiofrecuencia y durante muchos años ha sido una técnica muy útil y que ha ayudado, también ha aliviado a muchos pacientes. Y básicamente había estas dos técnicas, la percutánea, que era la radiofrecuencia, y la apertura endocraneal,
técnica neuroquirúrgica que tiene el riesgo de la sordera, de la pérdida de la audición, Porque la manera como se procede al interior del es cráneo haciendo un orificio en la parte de detrás de la oreja, zona suboccipital. Entonces tú entras y el nervio trigémino está muy cerca del nervio auditivo. Entonces había un porcentaje, cada vez es menor, pero un porcentaje sensible, aparte de los riesgos inherentes a una cirugía endocraneana. Pero bueno, la termocoagulación sí que es una técnica percutánea mínimamente invasiva. Y en los últimos años, ya en la década de los 60, 70 y 80, se populariza la técnica de Mulan. Y esta es la técnica que yo propugno y en la que, bueno, pues a lo largo de los años pues me he hecho una cierta referencia, porque con un amigo mío neurocirujano, codo con codo, hemos publicado revisiones, y es una técnica como muy elegante, porque tú introduces dentro del cráneo un catéter con un balón. Que separa. Que comprime el nervio. Comprime. En vez de quemarlo, lo comprimimos. Claro. Como cuando, por ejemplo, tienes un pie dormido. Entiendo. Que queda insensible al dolor, claro, ¿no? Pues de una manera muy controlada, incluso medimos la presión es una técnica estereotáxica que se hace con control radiológico. El paciente está dormido. Porque, por ejemplo, en la técnica con radiofrecuencia, el paciente lo duermes y lo despiertas, lo duermes y lo despiertas. Él tiene que darte un feedback. Un feedback si tiene dolor o no. ¿Cómo vas quemando? Porque se tiene que empezar con una temperatura muy baja y al final se prolongaba. A mi juicio, no es la técnica adecuada. Y hoy en día la técnica de Mulan, de compresión con Fogarty, es muy superior. Incluso ya empieza a haber revisiones y metaanálisis que demuestran que es más efectiva, con menos complicaciones que la otra. Y por cierto, entiendo que cuando ya se produce pues esa separación o esa anulación del nervio, ya está, se acaba todo, o casi, o no. Desgraciadamente no siempre es así. En muchos de los casos puede ser, pero siempre hay un porcentaje de pacientes en que la neuralgia del trigémino es muy resistente, refractaria. Por ejemplo, la técnica de Mulan yo se la he practicado a pacientes que habían sido operados de la técnica de Janetta y habían vuelto a tener una recidiva del dolor de la neuralgia del trigémino. Y estos pacientes, pues bueno, abrazan con ilusión una técnica que no suponga volver a pasar por el riesgo de una técnica quirúrgica, y con buen éxito. Es decir que, bueno, siempre es una salida honrosa y esperanzadora para estos pobres sufrientes, ¿no? Desde luego. Y como última pincelada, lo importante que de alguna manera es ese dolor que desde hace poco, lo comentábamos antes de iniciar el programa, ya se reconoce como una técnica de incapacitación, como una enfermedad de incapacitación total para un paciente que la tiene y que la padece. Muy recientemente, en la Seguridad Social, después de ir al tribunal y después de uno de los pacientes con una neuralgia del trigémino de larga evolución que solicita la incapacidad absoluta y permanente, se lo deniegan y a base de peritos llega a los tribunales, a instancias superiores, y se ha concedido por primera vez. En otras legislaciones y hace años que está aceptado, ¿no? Pero la Seguridad Social hasta hace muy poco, estamos hablando de hace pocos años, pues no la tenía como una entidad que genera una discapacidad de larga evolución para un paciente que sufre con intensidad esta terrible enfermedad, ¿no? Desde luego. Doctor José Luis de Córdoba, muchísimas gracias por darnos a entender esta patología tan dura, que aflige tanto a quien la padece, y pues sobre todo por mostrar también que existen tratamientos eficaces para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos en un nuevo episodio de Salud Integral.